Un día en la vida de un funcionario coreano. Me dijo que antes de irme al cielo, mi sueño sería... Marcos se levanta a las 7:30 de la mañana para prepararse. Su horario laboral es de 9 a 6, como en la mayor parte de trabajos de oficina en Corea. Por la cercanía a su lugar de trabajo vive en Gangnam, el distrito más próspero de Seúl, conocido como el centro financiero y comercial de la ciudad. ¿Cuánto sueles dormir al día? Yo creo que promedio de 6 a 7 horas al día. Marcos vive en un apartamento de 2 habitaciones con su esposa. Ellos se han casado recientemente. Marco, ¿cuánto cuesta el alquiler en este apartamento? Acá en dólares mensual como $1,200, pero hay que poner un depósito de seguro como de $40,000. Si quieres sírvete, Ok. que ya lo preparé yo. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta casa? Ahorita llevo como 3 meses. En coreano le decimos 신혼집. Básicamente, como me casé, me moví acá con mi esposa. Normalmente los jóvenes coreanos viven separados. Cuando uno se casa, ellos buscan un apartamento en medio, en cual ellos pueden ir a sus trabajos en un tiempo pues no tan largo. Ajá. Entonces nos casamos el 13 de julio, entonces nos movimos acá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tengo que bañarme normalmente porque pues uno tiene que ir al trabajo un poco más limpio, que digamos. Entonces me baño y después salgo para la empresa. Bueno, ya estoy un poco más limpio, ya estoy listo para ir a nuestra empresa Kotra. Ok, Listo. vamos. Ahora cuéntame un poco más sobre ti, sobre tus orígenes, tus estudios, tus pasados trabajos, hasta llegar hasta aquí. Primero sobre mis orígenes, aunque me miren la piel un poco oscura, un poco quemada. La verdad soy 100% coreano. Mis padres todos son coreanos, pero a la edad de 6 años, por el trabajo de mis padres, nos fuimos a vivir a Nicaragua. Hasta los 17 años, estamos hablando de 11 años aproximadamente. Mi infancia total la viví en Nicaragua. Se puede decir que soy como que más o menos mitad nicaragüense ahorita. Después de graduarme de la secundaria, me fui a estudiar la universidad a Pekín, China. Pues después de las Olimpiadas de Beijing del 2008, la gente como que miraba a China como que va a ser potencia mundial. Yo lo miré como una oportunidad de conocer una cultura completamente diferente. Mi carrera fue de economía y comercio internacional. En ese tiempo, mi sueño era volverme un millonario haciendo comercio entre Latinoamérica y Asia. Yo creía que yo podía hacer ese trabajo de ser como que un canal. Quería ser un businessman, que digamos. Pero muchas veces la vida puede cambiar por completo. Por pequeñas decisiones tu camino puede ser muy diferente al que habías imaginado. Marcos no se esperaba acabar para nada en Corea del Sur, después de haber vivido toda su vida fuera. Pero ocurrió algo que le marcó para siempre. ¿Cuánto se tarda en llegar a la oficina? Normalmente ya en horas pico toma como 35 minutos. ¿Y qué tal conducir en Corea? Conducir en Corea pues muy seguro. No siento que estoy en peligro ni nada así. Antes de las 9 llega Kotra, la agencia gubernamental en la que trabaja. Todo hombre coreano tiene que hacer un servicio militar obligatorio. Había como que una política donde si tú te fuiste de Corea antes de los 6 años o algo así, entonces yo podía escoger no ir al servicio militar. Pues la verdad en ese tiempo no quería ir al servicio militar, pero mi abuelo participó en la guerra de Corea y era un soldado honorario, entonces tenía mucho orgullo. Siempre me decía que cuando vas a ir al servicio militar, mira, ya estás muy viejo, ya todo el mundo de tu edad ya fue al servicio militar. Al final me dijo que, mira, antes de irme al cielo, mi sueño sería verte ir al servicio militar. Entonces, no sé,
Otros días solo entra por un oído y sale por el otro, pero ese día pues me llegó mucho lo que dijo, entonces dejé como un semestre y entré al servicio militar. Y cuando tenía 1 año de estar en el servicio militar, mi abuelo pasó, pues se fue al cielo. Entonces, por lo menos creo que sí pude cumplirle el sueño a mi abuelo, y la vida está llena de muchas oportunidades y muchas elecciones. Y cada elección sigue a otra etapa de la vida. Y eso me ha parecido muy fascinante, porque antes de ir al servicio militar, cuando yo venía a vacacionar a Corea, pues no me sentía muy cómodo, no me sentía muy en casa. Era más o menos un extranjero acá. Pero una vez en el servicio militar, la gente, aquí en Corea le dicen chong. Es como que un cariño que tenemos entre la gente. Ellos como que te ayudan. Especialmente en el servicio militar hacemos diferentes entrenamientos donde nos podemos acercar mucho a la gente. Entonces fue en ese tiempo que yo decidí, sería buena idea como que trabajar por mi país. Fui buscando qué tipo de entidades hay públicas donde yo podría usar unos talentos que tendría yo para ser parte de esta sociedad coreana. Entonces, la entidad que más se acercó y pues tenía la demanda de diferentes lenguajes, como es el español, el chino, pues encababa muy bien con mi carrera y mi experiencia. Entonces, apliqué para Kotra, no por mis habilidades, pero por pura gracia de Dios, pude entrar a esta organización. Entonces ya llevo 6-7 años acá, entonces el tiempo vuela. Marco, ¿me puedes mostrar un poco más de las oficinas? Ahorita estamos en el 4º piso. Yo estoy trabajando, en español sería como que equipo encargado de convenciones y ferias en el exterior. Nuestro equipo se encarga de subsidiar a los pymes coreanos que quieren exportar al exterior. Entonces nosotros estamos apoyando o subsidiando más o menos 100 ferias en el exterior. En España, una feria muy famosa que nosotros estamos subsidiando es el Mobile World Congress en Barcelona. Nuestro equipo se encarga de organizar esos pabellones coreanos en ferias internacionales. Nuestra empresa tiene como 12 pisos. Más o menos 800 a 1000 personas están hoy acá en el edificio de Kotra. No es muy espacioso, es muy compacto, entonces hay mucha gente. Este es el logo que usamos en todos nuestros pabellones coreanos cuando hacemos ferias internacionales. Te voy a enseñar el lobby de Kotra y después a nuestro K-Studio. Vamos. Te quiero presentar a nuestra mascota de Kotra. Su nombre es Globi. Globi, Global, y Bee, abeja. Entonces, una mascota que no se parece mucho a una abeja, pero que le gustaría ir y navegar por todo el mundo. Este es nuestro centro de exportación digital. Los pymes coreanos pueden venir aquí a reunirse digitalmente por Zoom con buyers que están en el exterior y lo pueden usar para diferentes cosas, reuniones, creación de contenido digital, etc. Estas es las oficinas de Seúl y tenemos 12 en total en toda Corea del Sur. Acá puedes ver un mapa global de dónde están nuestras oficinas de Kotra por todo el mundo. Tenemos 129 oficinas en 84 países. 12 de ellas están en Centro y Sudamérica y tenemos 24 oficinas en Europa. En Madrid tenemos una oficina de Kotra. Entonces, este es el estudio, ¿no? Sí, este es el famoso K-Studio, estudio donde nosotros creamos contenido digital para los pymes coreanos que quieren exportar sus productos al exterior. Ellos pueden tomar fotos o videos de una forma gratuita acá en nuestro K-Studio.
Ahora vamos a conocer a otros trabajadores de Cotra que hablan español. Para esta agencia gubernamental es crucial que hablen varios idiomas, ya que necesitan que sus empleados estén en contacto continuo con diferentes países y trabajar en otras sedes. A ver, ¿con quién estamos ahora? Aquí estamos en el nivel B1, en la cafetería de Cotra, con un compañero que yo conocí en Colombia, cuando estuve trabajando en Colombia. Se llama Park Jun-bong. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? Me llamo Junbong Park, llevo 3 años trabajando en Cotra. Antes de entrar aquí, estaba en Colombia como una pasantía y antes de la pasantía estaba en Barcelona un semestre, en la UAP. ¿Cómo aprendiste español? Yo aprendí español en la universidad. La razón por la que elegí esta carrera es que para ampliar mi mundo, porque yo solo hablo coreano y poco de inglés. Y por casualidad, ¿tienes amigos que hablan español aquí en Corea? Sí, unos, pero ahora solo hablo coreano, por eso... Se te olvida un poco, ¿no? Sí, mucho. Yo me dedico a la parte de comercio, pero aquí mi amigo Junbong Park se dedica a la parte de inversión. Marco, ¿con quién estamos ahora? Bueno, Alberto, como te expliqué, Cotra tiene como 12 oficinas en Centro y Sudamérica, entonces nuestra empresa tiene muchos hispanohablantes. Hola. Hola, soy Yuri. Yo trabajo en el Departamento de Investigaciones Regionales. Yo llevo 2 años trabajando en Cotra. Yo estuve en España por 1 año como estudiante de intercambio. 6 meses en Madrid y otros 6 meses en Barcelona. Mi carrera es la traducción e interpretación de español. ¿Tienes muchos amigos que hablan español aquí en Corea o no tanto? Aquí en Corea no tanto, Ah. pero tengo amigos en España y en la región de América Latina. Aquí estamos con mi compañero hispanohablante que trabaja en el departamento de publicidad. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, llevo 15 años trabajando en Cotra. Pasé la infancia en Canarias comiendo mucho mojo picón. Tendré el gusto de presentarte algunos productos interesantes, muy chulos. Bueno, de las decenas de miles de empresas que desde Cotra ayudamos a exportar. Bueno, pues ¿te animas a probarlo con nosotros, Alberto? Vamos para allá, vamos a probar cositas. Te dejo el asiento, Alberto. Venga, vamos. Bueno, Juan, primero que nada, ¿en qué parte de Canarias tú creciste? En Las Palmas de Gran Canaria. Tú de Tenerife, ¿no? Tenerife. Máxima Rivales. rivalidad. Sí. Sí. Tengo bastante hambre, así que quiero probar algunas cositas. Ujú. Aquí tienes una empresa que se llama Oh My Gim, fíjate que es muy creativo. Esta, por ejemplo, son algas, de las que seguramente puedan encontrar muchos en restaurantes coreanos. Esa, por ejemplo, tiene sabor wasabi, esta de té verde y esta es sabor a kimchi. El kimchi y las algas, pues 2 en 1, ¿no? Yo Y quiero probar a ver qué tanto sabe a kimchi. Yo lo he probado y sabe sí bastante. sabe bastante. Sí, sí. Bueno, ok. Y bueno, está esta segunda, que se llama tubu ro. Tubu significa tofu en coreano. Entonces son proteínas para aquellos que se quieran poner en forma. Y también, pues este, por ejemplo, tiene sabor a chocolate. De incheolmi. Y esta es de injeolmi, que es el típico pastel de arroz coreano. Tiene ese sabor un poco más autóctono, ¿no? De coreano. Y esta de aquí, sí, seguramente mucha gente lo conocerá, es el ginseng. Sí, el ginseng. ¿Por qué? Bueno, mucha gente me lo pregunta y es porque tiene productos antioxidantes, tiene calcio, vitamina D, todo lo bueno para pues el cansancio y un poco para recuperar la forma. Y además aquí este tipo de productos se regala mucho, ¿no? Para la gente. Claro, como- sí, sí. Y bueno, el último es el makgeolli. El gran problema que tiene, la fecha de caducidad es muy corta, entonces se exporta mucho en latas, no es el mismo sabor. Entonces esta empresa, que se llama makgeolli, pues lo ha creado en polvo para que lo puedas hacer in-house, en casa, fácilmente. Pero para que veas lo fácil que es, perdón, viene un polvito, le pones 1 litro de agua, lo metes aquí, parezco yo aquí Carlos Arguiñano, sí, o Chicote, y bueno, con un mezclador le... Opa. Bueno, lo vas mezclando, ¿no? Todos hemos hecho una tortilla y una alioli en casa, luego lo dejas reposar durante un día. Y coge la tiene textura. alcohol incluso. Sí, tiene pero como una cerveza, vamos. Esto sería el producto final, básicamente, ¿no? Sí, El parece makgeolli- una horchata. Sí. Sí, Ese colorcito blanco, que bueno, lechosito así que lo caracteriza. claro. Ay, mira, A ver. Pues sí que bueno. mejor que el de los restaurantes, ¿eh? Te diría. Un poquito Bueno, nada más. tendría porque que si servirlo no- yo, ¿no? Que soy el más joven. Fíjate que no está ni frío. Estas se pueden ser como dices, una pastilla o vienen aquí envasadas, ¿no? Al vacío. Yo estas nunca las he probado. Esto sí, Sí. sí que lo he probado. Se mastica. Probamos. Mm. A ver. Tiene un sabor. Dime,
a ginseng, ¿no? Y Fuerte. no es intrusivo así. La salud es lo primero, así que... Sí, sí. Sí, no, además en muchos vídeos de un día en la vida, muchos coreanos han usado el ginseng por las mañanas, Sí, porque sí. es algo que, bueno, muy habitual. No es una leyenda así como que tal, sino que está científicamente probado de que ayuda a recuperar el estamina. A comer mucho ginseng. Tenemos Cotra en casi todas las capitales, sobre todo de Latinoamérica y España, en Madrid. Cotra, Google, Lima, Bogotá y saldrán las noticias. Y ahí pueden preguntar también por el producto, si alguien está interesado. El de kimchi, el de té verde o el de wasabi, de Oh My Kimchi. El de kimchi, venga. A ver que si yo eso- es un sabor que conozco más. Sí, tiene un color como rojizo. Sí, A mí me encanta el, a mí también. el kim. sí. No, pero esto con arroz. Uf, está buenísimo con arroz. No, pero pica rico. Llega la hora de comer, ¿no? Sí, sí. Hay mucha hambre, ¿no? Sí, vamos a sí. comer, vamos a comer. Tenemos un restaurante aquí, o sea que vamos para allá. A las 12 tienen una hora de descanso y la cafetería del edificio suele ser una buena opción para comer algo barato. Así que Marcos va con alguno de sus compañeros. ¿Qué es lo que más echas de menos de Nicaragua y lo que menos echas de menos? Primero, lo que menos echo de menos es como que el clima. Managua tiene como que una temperatura de como los 36, Wow. 33 a 36 a 7 grados todo el año. O sea, todo el año. Entonces, cuando era chico, en la secundaria, pues no me afectaba mucho el sol. Pero acuérdense que lo que afecta más el envejecimiento de la piel de uno es el sol. Lo caliente no creo que lo extraño mucho. Es demasiado caliente y no tiene variedad de clima. Eso es lo que menos echo de menos. Marco, ¿qué hay de comer hoy? Entonces, este es el plato del día. Tiene un costo de como $4.5, ¿verdad? Este es como que un plato tradicional de fideo que se llama jajangmyeon. Y este es un plato también típico chino-coreano, carne de cerdo frito. Todo es muy frito, no es tan bueno para la salud. Aunque el almuerzo no es tan saludable, tenemos muchos productos saludables que ayudan a balancear. Ok. Lo que más echo de menos, la verdad, es mucho más. Echo de menos la gente, el cariño de la gente. Echo de menos mucho la comida, el bajo nicaragüense, el queso nicaragüense. Yo creo que pues he visitado muchos países latinoamericanos, pero el queso nicaragüense yo creo que es la mejor que yo he probado en toda Latinoamérica. Ese queso frito es lo que más echo de menos. Y la gente. Estoy con mi compañera que también es conocida como la princesa de los Andes. Es muy famosa acá en nuestra empresa. Ok. Hola. Hola, me llamo Hong Ji Kim y bueno, ya me he introducido, soy la princesa de los Andes de Cotra. Bueno, no lo soy, pero sí lo soy. Trabajo en el departamento de la oficina de auditoría de Cotra. Yo cuando era niña he vivido en México por 6 años y luego para mi primera misión viví en la ciudad de Lima, en Perú, por 4 años, o sea, 10 años en total en Latinoamérica. Wow, se nota el acento. Sí, pues. Ya que estamos comiendo, ¿qué comidas echan de menos de Latinoamérica? Yo viví en Colombia y Nicaragua. Primero Colombia, a mí me hace falta el ajiaco y la bandeja paisa. Bueno, en mi caso, la cocina peruana es en otra dimensión. A mí me encanta el ceviche, por supuesto, y el lomo saltado peruano también, muy buenos. Pero lo que más he hecho de menos de Perú es el mango Edward. Es súper rico. ¿Y de México hay algo que también eches de menos? Uy, la comida mexicana, la verdad, ya es súper famosa y Sí. hay varias adaptaciones mundiales. Los tacos de tripa son los mejores tipos de tacos que existen. Bueno, solo se pueden encontrar en México y nunca me los he visto en Corea, así que los echo de menos. All still the same. 나의 발자국 따라 하염없이 끝부터 걷던 그 길 어느새 또 Me han comentado que todos los trabajadores de Cotra cada 3 años tienen que salir a otro país. En tu caso,
o en el caso de la gente de tu alrededor, ¿cómo ha afectado esto en su vida? Para mí, mi sueño ha sido siempre poder trabajar en diferentes países alrededor del mundo. Entonces, nosotros le decimos misiones. Mi primera misión en el exterior fue Bogotá, Colombia. Y pues tuve un excelente tiempo en Colombia. Depende, si uno le gusta mucho vivir en el exterior, tener un acercamiento con diferentes culturas y lenguajes, si le gusta este tipo de vida, es una de las mejores opciones que puedes tener en Corea del Sur. Yo creo que en 3 años me aburro, no porque el país sea aburrido, sino que me gusta moverme un poco. Cada 3 años puedo estar acá en Corea, después del segundo año ya me empiezo a aburrir y me voy a un nuevo país, a un nuevo ambiente. Una de las dificultades que tal vez tenemos hoy en día es después de casarnos, la pareja ir en el exterior y poder volver cada 3 años y repetir esto por 20, 30 años no es tarea fácil. Ya casi son las 6 de la tarde y Marcos se prepara para salir del trabajo. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido de Un día en la vida en Corea. ¿Qué significa para ti tener una vida completa o una vida feliz? Yo creo que siempre he sido una persona muy feliz. Creo que soy feliz con poco. Me he sentido suertudo. Ahorita me siento muy completo. La verdad, yo me casé este julio. Después de casarme me he sentido un poco más completo. Tal vez antes, cuando era soltero, 75% completo o más, no sé. Si mi esposa ve esto, 50% completo y con ella el 100%. Entonces, después de casarme me he sentido mucho más completo, mucho más feliz. Yo creo que felicidad es algo muy subjetivo. Alguien puede tener mucho y ser no feliz. Alguien puede tener muy poco y estar muy feliz. Entonces, es algo muy subjetivo y es algo que yo he aprendido durante mi infancia, porque Nicaragua no es un país muy rico, que digamos, pero la gente siempre es muy cariñosa. Creo que durante mi infancia yo he aprendido mucho que felicidad no viene por lo que tienes, sino es saber tener felicidad con lo que tienes. Me he sentido muy completo y ahora hasta más después de casarme. Antes de ir a cenar, Marcos hace un poco de cardio en el gimnasio para mantener una vida saludable, ya que en el trabajo pasa mucho tiempo sentado. La gente hispanohablante siempre ha sido una parte muy grande para mí. De hecho, no exagero diciendo que ha formado lo que soy hoy en día. La cultura, el lenguaje, el español ha formado todo lo que soy. Cuando yo voy a Latinoamérica me siento muy en casa. Muchos de los valores que tengo yo hoy en día ha sido gracias a mi tiempo o mi infancia en Latinoamérica. O sea, yo creo que la infancia tiene un efecto más grande en la vida de alguien comparado a los años de adulto. Entonces, ese tiempo ha sido muy valioso para mí. Siempre tengo un cariño muy grande a la gente hispanoamericana. Siempre ha sido una pasión poder ser como que un tipo de canal entre Corea y Latinoamérica o España. Creo que estoy aportando mi granito de sal y también una de las razones que decidí o acepté también tener este tipo de entrevista y este tipo de oportunidades, porque también pienso que este tipo de actividad es parte de poder compartir nuestra cultura coreana hacia el público latinoamericano o hispanohablante. Entonces ha sido un placer y ha sido una gran felicidad poder tener este tipo de experiencia junto a Alberto. El placer es mío. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a Marcos por contarnos tantas cosas interesantes sobre su vida y nos vemos en el próximo vídeo de Un día en la vida en Corea.